hallazgos especiales. No sé si les ha pasado. Los estados de ánimo. A veces uno está atravesado, está mal, y después al rato está bien. Yo soy muy cambiante. Será por mi naturaleza italiana, que a veces exploto. Y hasta el gato, si me cruza el camino, vuela en el aire. Y después parezco Santo Tomás, qué sé yo. Y me arrepiento, ¿no? Porque uno es sujeto a los impulsos. Y Pablo decía en Romanos 7, hay una naturaleza en nosotros que es como, no sé si ustedes vieron una película de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que era un científico que se inyectaba una especie de droga y hacía salir de él todo lo malo, ¿no? Y se convertía en Mr. Hyde. Y en nosotros están las dos naturalezas. Están las dos naturalezas. Cuando yo era chico veía un dibujito de una persona que aparecía, era una persona que iba caminando y acá aparecía un angelito y acá un diablito. Y el angelito le decía por acá y el diablito le decía por allá, ¿no? Y hay que vencerlo eso, porque nosotros tenemos herramientas que quizás el que no es cristiano no la tiene, que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Jesús venció la tentación con la palabra de Dios y nos dio herramientas, la palabra de Dios, que es escudriñar en ella todo lo que tenemos nosotros a favor para poder muchas veces entender las situaciones. También tenemos que saber, aunque quizás lo sabemos mentalmente, pero a veces no lo experimentamos, que hay un mundo espiritual, que hay una realidad sobrenatural que se mueve alrededor de nosotros. Nosotros creemos en los ángeles, no porque está en la Biblia solamente, porque no lo vemos como Dios, que no lo vemos, pero sabemos que son servidores de Dios y que fueron creados con un propósito. Dios creó a todos los ángeles, aún el más bello de todos, que fue Lucifer, que después él se convirtió en Satanás. Si Dios no lo hizo malo, él buscó el camino del mal. Eso por si alguno le dice, ¿por qué Dios creó al diablo? Dios no creó al diablo. Dios creó un ángel bueno, un ángel de luz, que después se fue para el otro lado y se rebeló y se llevó unos cuantos para su pago. Pero volviendo al tema principal que quería compartirles hoy, nosotros nos movemos en un mundo espiritual y a veces Dios nos sorprende con situaciones que por ahí no las queremos ni siquiera aceptar. Vamos al Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Versículo 26. En algunas Biblias aparece como Felipe y el etíope. Felipe y el etíope, era un eunuco. Eunucos eran personas que se castraban para que no puedan procrear, para que no tengan hijos y estén al servicio del rey. Pero este era un eunuco importante, ¿no? Felipe y el etíope. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Cómo era el camino? Desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco
funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Fíjense que era una persona, acá no aparece la descripción, pero no andaba solo con una carretita así al estilo Bonanza, ¿eh? Él iba con un cortejo, seguramente tendría guardaespaldas o personas del ejército custodiano, porque llevaba tesoros, era un funcionario importante, ¿no? Pero Dios le dice a Felipe que se encuentre con una persona. A veces nosotros podemos encontrar muchas personas, pero hay una persona que es la que Dios te señala para que le hables, porque es esa persona que seguramente va a recibir el mensaje. Si ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador, dice que hubo 3 terrenos, ¿se acuerdan? Estaba el terreno árido, el terreno lleno de piedras y el terreno con tierra fértil. Y solamente 1/3 de todo el terreno recibió la semilla. Primera de Pedro dice que la semilla incorruptible es la palabra de Dios. Pero las otras semillas no dieron frutos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos elegir a 100 personas para hablarle del Señor, pero 1/3, como mucho, va a escuchar con atención. Puede haber una congregación de 100 personas, de 1000 personas, pero un grupo reducido van a ser los que van a estar atentos. Porque es una ley que está establecida. Es muy difícil que todos escuchen y entiendan al mismo tiempo. No porque sean mejores o peores, no estoy hablando de comportamiento humano, pero pasa también en la vida secular. Yo que fui profesor, en un aula de 15, 20 alumnos, 3 o 4 prestaban atención y el resto estaban en otra, ¿no? Y esto Jesús nos advierte en la parábola del sembrador para que no nos frustremos, porque nosotros a veces pensamos que todo el mundo se va a convertir y por ahí no es así. Es más, dice en Hechos de los Apóstoles, tú y tu casa serás salvo, pero eso no te dice que vos lo vas a ver en vida, que se salven todos. Por ahí los frutos los ves en la otra vida. Y te encontrás con alguien allá arriba que decía, yo no era más duro que una piedra. Pero alguien le predicó y se convirtió. Porque es un misterio. Porque la conversión no es por las palabras elocuentes, no es por cuánto yo puedo transmitir el Evangelio, sino que es el Espíritu Santo que convence a la otra persona. Amén. Y si el Espíritu Santo no convence, por más que vos le hables todo el día, no va a pasar nada. Por eso dice Pablo a los Corintios, yo no fui a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con demostración y poder. Si no hay demostración y poder, es puro bla, 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 ¿no? Decía alguien, mucho gregueré para decir Gregorio. Vieron que hay gente que para ir al punto se da vuelta, ¿no? Se da vuelta. Yo a veces soy impaciente, cuando alguien da vuelta, digo, bueno, anda al grano, ¿qué quiere decir? Porque algunos te dan vuelta, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Versículo 28. Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el etíope o el eunuco estaba leyendo al profeta Isaías. Si no estaba leyendo Crónica, ni Clarín, ni Página 12. No estaba leyendo un libro común. Estaba leyendo la palabra de Dios. La Biblia en esa época era un rollo, ¿no? Estaba leyendo al profeta Isaías. El Espíritu, versículo 29, le dijo a Felipe, acércate y juntate a ese carro. Fíjense en el detalle, ¿eh? Se ve que había otros carros, pero a ese carro. Es como si vos vas por la feria, conoces la feria de acá, ¿no? Y hay muchos puestos, y el Señor dice, anda al puesto de Juan, el que vende papa. No, pero
aquel puesto tiene más gente, vos andás al puesto de Juan, ¿no? Como el Señor va preparando las cosas. Si usted lee antes este pasaje, Felipe estaba predicando en Samaria y se fue al desierto, pero no dice que se subió a un caballo y empezó a galopar hacia el desierto. No dice que pasaba una procesión por ahí de vendedores ambulantes y se acopló a la procesión de los vendedores, porque había peregrinos que vendían. Desapareció en forma misteriosa y apareció en el desierto. Estaba predicando a una multitud y se encontró después a solas con una sola persona. Si Felipe sería una persona egocéntrica que diría, no, yo tengo mucha gente que escucha mi palabra, yo lleno estadios, yo lleno iglesias, no voy a perder tiempo por una persona. Felipe no era de esas categorías, pero las hay, ¿no? Yo me acuerdo un día que, no acá, en otra iglesia que estuve pastoreando, y invité a un pastor que era conocido, era tipo evangelista y acostumbrado a predicar a mucha gente. Le digo, te invito a mi iglesia. Y me dice, ¿cuántos hay? Yo digo, no me gustó eso lo que dijo. Y bueno, anda a otra iglesia. Porque si vas a empezar por el número, que haya una persona es suficiente para que vos seas usado por Dios. Amén. Ahí develó su espíritu que iba para ver cuánto, porque habrá hecho cuenta, ¿no? Si eran 500, un peso cada uno, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, ¿no? El Espíritu dijo a Felipe, acercate junto a él al carro. Versículo 30, acudió Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿entendés lo que está leyendo? Como dice el chico, ¿entendés o no entendés? ¿Estás registrando lo que estás leyendo? Amén. Esto es interesante, ¿no? Porque para que haya... una vez decía un escritor muy conocido que murió, que a mí me gusta mucho, se llamaba Eduardo Galeano, que él decía que para que haya buenos escritores tiene que haber buenos lectores. Porque si un escritor, escribe bien, pero no hay quien lo lee, es como que la obra está incompleta, pero pasan todos los órdenes. Para que haya un buen músico tiene que haber alguien que tenga oído musical. Yo estaba hablando con mi esposa sobre un estilo musical que no lo voy a nombrar, pero digo, es música eso. Porque dicen que la música es el arte de combinar los sonidos. Y a veces hay estilos que son tan monocromáticos en su expresión, pero yo no entiendo de música, no quiero meterme en donde no me llaman. Por ahí Cristian me puede después explicar. Pero puede haber alguien que sepa si no hay alguien que quiera saber. No, porque si hay alguien que sepa y puede transmitir la sabiduría y no hay alguien que quiere saber, es lo mismo que nada. Entonces Felipe era la buena tierra, el etíope era la buena tierra que estaba preparando el cultivo para que sea revelada la verdad. Él estaba leyendo un libro, estaba leyendo la Biblia. Nosotros podemos leer la Biblia, pero si alguien no la explica, por eso dice Pedro, la Biblia no es de interpretación privada, como algunos, si no es que yo leo lo que yo creo, sino que tenemos dos maestros. Primero el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no está, no vas a entender, es pura palabra. Y segundo dice Pablo en Efesios, Dios puso en la iglesia pastores, maestros, para enseñar la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, si ustedes se acuerdan, hubo un gran evangelista era muy conocido por sus palabras, que era Apolos. Pero dice que a Apolos le faltaba doctrina y lo llamó a un matrimonio llamado Priscila y Aquila, lo llamó aparte, después de predicar, y le enseñó más sobre el camino del Señor. Mire qué interesante, hoy hablaba Marina del cuerpo. El gran evangelista Apolo le faltaba teología, podríamos decir, instrucción bíblica. Había un matrimonio que se ve que sabían bastante, Priscila y Aquila, lo llamó aparte y le dijo, mira,
y le empezó a instruir un poco más la palabra de Dios. Eso es ser enseñable. Porque Apolo dice que era tan elocuente que la gente quedaba muy admirado con él. Hasta el punto que Pablo escribe a los Corintios y dice: muchachos, por favor, algunos dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Pablo, pero tenemos que ser de Cristo, porque en la iglesia no tiene que haber favoritismos. Pero hay gusto, ¿vieron? Me gusta ese pastor como predica, me gusta el otro. No está ni mal ni bien, pero cuidado a veces cuando pensamos que el pastor, aquel que me cae bien, es el que me va a transmitir, porque por ahí viene alguien que es un cuadrado, perdónenme la expresión, pero si Dios usó un burro para hablarle a Balaam, ¿por qué no puede usar un burro para predicar? No para tanto, ¿no? No, pero a veces Dios nos sorprende. Dios nos sorprende y nos habla por lo que menos esperamos. Por eso, desde el principio del culto hasta el final tenemos que estar atentos, porque nos puede hablar por un testimonio, o escuchamos testimonio, nos puede hablar por la palabra, por una canción, por lo que sea. A veces hay algo que te hace un clic y te abre el mundo espiritual y por ahí va la cosa. Y Felipe estaba atento al Espíritu Santo, obedeció al Espíritu Santo, no le dijo: Señor, yo estoy muy bien en Samaria. Estoy haciendo una cruzada de 3 días. Que otro que evangelista. Y sin embargo, ¿qué pasa? Me mandás al desierto. Fue al desierto, se encontró con el etíope. Y vamos a ver ahora, versículo 32, el pasaje que leía la escritura, perdón, el pasaje de la escritura que leía era este: como ovejas a la muerte fue llevado, y como cordero fue delante del que lo trasquila, aquí, así que no abrió su boca, y su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Este pasaje tiene que ver con la pasión de Jesús, los sufrimientos del siervo que fue Jesús. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo, es decir, de Isaías, o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Después vamos al bautismo, pero fíjense en este detalle importante. Felipe conocía las Escrituras, tuvo que empezar a recorrer el camino de los profetas para decirle que lo que decían los profetas era el cumplimiento de Jesús. Nosotros, cuando tenemos que hablar de Jesús. Nuestro central mensaje es Jesucristo. Por eso es importante, por eso Pablo dice en Filipenses que tenemos que tener el mismo sentir que Cristo Jesús. Ser como Jesús. Y el carácter del cristiano y la formación del cristiano y nuestra estatura espiritual es ser como Jesús. Y nosotros tenemos que eso ser hasta pesados, perdónenme la expresión. A mí me gusta siempre centrar la predicación en Jesucristo, porque si no, ¿de qué sirve? Acá no se trata de variar y un día uno va a hablar sobre el Antiguo Testamento, otro día va a hablar sobre el Nuevo. Acá lo que es importante es que cualquier pasaje que está en la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, pasa por Jesucristo. Porque nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado, que para el mundo es locura y para los sabios necedad. Para la gente que no entiende, está velado. Por eso, cuando la persona que no entiende, que no es cristiana, va a la palabra de Dios, choca, porque hay un velo. No es culpable el que tenga el velo, no ha sido recorrido ese velo. Cuando es corrido el velo, se le abre la verdad. Eso es nacer de nuevo. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo, es decir, Nicodemo, toda la teología tuya, todo el conocimiento tuyo no sirve para nada, tenés que nacer de nuevo. Lo descolocó, porque Jesús sabía que no, si él entraba a dialogar
a nivel teológico, iba a ser un choque de visiones teológicas, y Jesús no quería entrar en teología, quería que Nicodemo entienda que si no nacía de nuevo, no podía ver el reino de Dios. Por eso la iglesia no tiene que haber convencidos, tiene que haber convertidos, tiene que haber personas que hayan experimentado la presencia de Dios en su vida. La samaritana tuvo la presencia de Dios en su vida cuando se encontró con Jesucristo. Fue y le dijo a los samaritanos, pero los samaritanos dijeron, está bueno lo tuyo, pero hasta que nosotros no experimentemos esto, no vamos a parar. Y dice que después, cuando se encontraron los samaritanos con Jesús, creyeron más. Porque está bueno que vos le hables a alguien de Jesús, pero que esa persona tiene que tener ese encuentro con Jesucristo. Amén. Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes respondiendo. Y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está la confesión. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos en el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este es el cierre. A veces nos preguntan, ¿por qué el bautismo? El bautismo es el sello, es la confirmación de que yo soy hijo de Dios, y si lo puedo hacer ante otros, mejor, porque la congregación va a orar por mí, me va a apadrinar en la oración. Pero acá no había congregación. Acá estaban ellos dos, y quizás los que iban con ellos, pero no aparecen acá como figuras principales. Pero el deseo era tan profundo del eunuco, del etíope, de bautizarse, que dijo, ¿alguien puede impedir que yo haga esto? Felipe no dijo, me voy a reunir con la congregación, con los ancianos de la iglesia, vamos a ver qué dice el pastor. Fue tan fuerte ese mandato de Dios que no quedó otra que bautizarlo. A veces hay que romper ciertas burocracias. Yo me acuerdo una vez, en una iglesia, cuando empecé hace años a trabajar en el pastorado en Capital, había una señora que era discapacitada, la llevaban a la iglesia en silla de ruedas. Perdón, ¿sí? Y cuando hubo bautismo en la iglesia central, era un bautismo con una pileta grande, muchas personas, qué sé yo, y esta hermana por pudor no se animaba a hacerlo públicamente. Y un día fue el pastor y su esposa a su casa y dijo, ¿y vos por qué no? ¿Qué pasó que no? Sos una persona muy especial. ¿Por qué no te quisiste bautizar? Porque me dio vergüenza hacerlo públicamente, por mis condiciones de discapacitada. Entonces dice que llenaron la bañadera y se bautizó ahí. Amén. Y dice que fue un culto tan hermoso como ante toda la congregación de la iglesia. Amén. Porque es el acto de fe lo que vale. Vos lo podés hacer en el río, lo podés hacer en una pileta, lo podés hacer donde sea. Pero es el acto de fe que conmueve a Dios cuando un corazón se brinda a ser bautizado. Fe y obediencia. Amén. Amén. Versículo 39 y 40, acá viene otro misterio. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, siguiendo gozoso su camino. Y Felipe se encontró en Azoto. Estaba antes en Samaria. Samaria lo mandó el Señor al desierto, y después terminó en Azoto. Pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Fíjense, acá yo quiero determinar algunos detalles. Hay algunos arrebatamientos, hoy tiene otro nombre, o desapariciones misteriosas en la Biblia, que no entendemos. Una es Elías. Elías dice que un carro lo llevó para el cielo. Enoc, de alguna forma, también no conoció muerte, dice, y fue
llevado a la presencia de Dios. El otro personaje es Felipe. Esos modos que tiene Dios a verse, de llevarte de un lado al otro, y quizás vos ni sabes por qué estás. A veces nos pasa también en el espíritu. ¿No te ha llevado el Señor a veces a lugares que vos estabas acá y estabas orando y el Señor te llevó a ese lugar lejano y te sentiste tan real en ese lugar como si estarías ahí entre medio de ellos? ¿No pasó alguna vez eso? Es interesante, son experiencias cuando uno está intercediendo, que el Espíritu te lleva a un lugar y parecería que estarías caminando y ¿por qué no? Sentado al lado de esa necesidad. Es un misterio. Porque nosotros estamos ahora, como diría Pablo, enjaulados por un cuerpo que se llama carne. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, ya no vamos a tener un cuerpo limitado y vamos a estar con Él glorificando su nombre. Amén. Pero Dios a veces anticipa su reino con experiencias sobrenaturales que no tienen explicación. La película que a veces comento, sobre todo a los jóvenes, que se llama Poema de Salvación, se la recomiendo, está en YouTube, que es la vida de Pablo Olivares, un músico argentino que se convierte al Señor. Él hacía heavy metal pesado. Cuando él estaba en México, estaba secuestrado por unos narcotraficantes y él estaba totalmente apartado del Señor, estaba todo tatuado, había hecho un pacto con el demonio para que el demonio lo lleve a la fama, y lo llevó a la fama. Su manager era el manager de Rata Blanca, tenía un peso en ese atmósfera de rock pesado. El grupo se llamaba Halógena. La película es muy literal y él estaba ahí a punto de perder la vida, pero simultáneamente su mamá y un grupo de intercesoras estaban en su casa orando día y noche por su hijo. Y en la película, hasta parece de ciencia ficción, pero está muy bien ilustrada, aparece el ángel del mal y aparece el ángel del bien luchando por la vida de este varón. El ángel del mal siempre lo acompañó en toda la película. Aparece como un amigo, no tiene ni cuernos, ni cobra, ni estridente. Era un amigo que estaba ahí incitándolo a Pablo para que haga fechorías. Pero cuando estaba en ese lugar de México, a punto de ser asesinado, se presenta una batalla en el mundo espiritual, peleando por el cuerpo de Pablo. Dice Judas que el ángel del mal y el ángel del bien peleaban por el cuerpo de Moisés. ¿Se dan cuenta? Cuando el profeta, creo que fue Ezequiel, estaba orando, hubo intercesión en el aire, el ángel Miguel no pudo entrar en acción, el arcángel Miguel, porque el príncipe de Persia estaba interfiriendo para que su vida sea contestada. Hay luchas espirituales. Este es el mundo sobrenatural que no podemos ignorar. Dice Pablo, no ignoramos las artimañas del mal. Pero así como hay un mundo del mal, hay un mundo del bien que a nosotros nos lleva a contactarnos con seres queridos en la oración. Por eso, cuando intercedía la pastora, yo pensaba, en este momento somos un puñado acá que estamos abriendo con el Señor una llave espiritual para contactarnos con personas que acá no están, que están pasando necesidades, que están quebrantados, que están con matrimonios fisurados. Y el mundo espiritual se abre para que Dios opere en esa vida y lo empiecen a sanar, lo empiecen a liberar, lo empiecen a restaurar. Amén. Por eso orar no es rellenar un espacio de tiempo para hacer algo, es pelear la batalla de fe para que el mundo de Dios se abra a favor nuestra. Amén. 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 Felipe era un hombre de oración.
Felipe era una persona que tenía comunión con Dios, comunión con la iglesia, comunión con los siervos. Él era un diácono. Un diácono. Y Dios después lo usó de evangelista. Porque Dios puede usarte. Dios puede usarte. Anacondia era un diácono. Y un día le dijo al pastor: yo quiero predicar, pastor. Era nuevo Anacondia. Carlos Anaconda. Anacondia es una víbora. Anaconda. Carlos Anaconda. Y yo quiero predicar. Y el pastor le dijo: son muy nuevos, espera un poquito. Y entonces Anaconda le dijo: no, bueno, yo no puedo predicar en la iglesia, pero puedo ir a predicar allá en el barrio muy carenciado. Y el pastor dijo: sí, ahí a donde quieras. Y empezó a predicar, y Dios lo usó, y liberó a muchas personas endemoniadas, y se produjo sanidad, y ahí empezó todo un movimiento. Era un simple diácono, como Felipe. No importa lo que vos sos, pero Dios se puede usar cuando te dejas usar por Dios. Por eso es importante ese pasaje, porque la vida de Felipe no es la vida de Jesús. A veces uno dice: hay que imitar a Jesús. Bueno, pero Jesús era Jesús, ¿no? No tenía pecado. Felipe tenía pecado. Santiago dice de Elías: era un hombre como nosotros, con pasiones. Hablando de Elías. ¿Qué quiere decir que tenía pasiones? ¿Que era apasionado? No, que tenía sus cosas. Todos los hombres y mujeres de la Biblia tenían sus cosas. Estamos viendo ahora a Josué y estamos ahí atrapados por Rahab, y decimos con mi esposa: ¿cómo puede ser una prostituta que se casó con Salmón? Según la Biblia, no es que me adelanto a la novela, pero la Biblia dice que se casó con Salmón, y de Rahab viene la descendencia de David. Cosa de loco. Solamente Dios hace esto. Y por otro lado, Dios no quería que se mezclen las tribus, porque no podían casarse entre tribus diferentes, y sin embargo Dios permitió que Salmón se case con una prostituta, y encima era pagana. Dios tiene cada salida, ¿no? Es Dios. Yo no lo voy a cuestionar, porque Él hace como quiere. Por eso cuando vos digas a alguien: ¿y este o esta, de qué se la da? Está predicando, si antes, y bueno, antes era antes, pero Dios puede cambiar. Los grandes hombres y mujeres de Dios que yo he leído su historia, algunos fueron delincuentes, algunos mataron personas, algunos han hecho cosas terribles, y Dios los cambió como una media. Porque a veces Dios permite que la persona toque fondo para que se dé cuenta de lo que es el pecado, de lo que es estar fuera de la presencia de Dios. Y después valoriza más todo eso, como un hijo pródigo. Felipe fue una persona evidentemente lleno de comunión con el Señor, que no dijo: Señor, yo no puedo ir al desierto, no puedo dejar la campaña, no puedo dejar, ahora que me ascendieron de diácono evangelista, ir a predicarle a una persona. No voy a perder tiempo para eso. ¿Saben cuántas predicaciones Jesús personales tuvo? Muchas. A la samaritana, a Nicodemo. Bueno, muchas. No solamente le hablaba a la multitud, y era el Señor. Porque Dios llama a la multitud, pero te habla personalmente a tu corazón. Y hoy te está hablando en esta noche, te está hablando de que tenemos que ser dóciles, de que tenemos que aprender mucho de Él. Y si no nos movemos por su Santo Espíritu, no va a pasar nada en nuestra vida. Saben que nosotros a veces lo hablamos mucho con mi esposa. Uno a veces puede pecar de activista, hacer muchas cosas. No está mal hacer cosas, pero lo que no tenemos que nunca pecar es dejar de tener comunión con Dios. ¿Se acuerdan? Marta y María. Marta hacía todo para agradar a Jesús.
María estaba ahí, nada, sentada a sus pies. Hoy dirían, esta es una vaga. La otra trabaja, pero esta es una vaga. Y Jesús le dijo, a esta vaga es la que voy a favorecer, porque eligió la mejor parte, estar conmigo. Porque podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si no estamos con Dios, no va a pasar nada. Y esto es lo que estoy aprendiendo yo cada vez más, que sin vida de oración, sin comunión con la palabra, sin comunión con la iglesia, no pasa nada. No pasa nada. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta lectura que hemos compartido, la vida de un hombre usado por tu Santo Espíritu, llamado Felipe, persona que no escatimó a decirte sí al llamado de ir al desierto a predicarle a una sola persona, a un etíope que estaba de paso. Los historiadores dicen que él fundó una iglesia en Etiopía y esa iglesia todavía está vigente. Puede ser, porque lo que tú siembras es para siempre. Señor, gracias por el testimonio y la vida de un hombre usado por el Espíritu Santo. Y queremos también nosotros imitarlo. Estar dispuestos, Señor, a hablar con la misma soltura cuando son muchos, cuando son pocos o cuando son una sola persona. Porque tú nos llamaste a ser instrumentos tuyos. Tú nos llamaste, Señor, a predicar y a ser testigos fieles de lo que tú haces en nuestra vida. Gracias por los testimonios que hemos escuchado en esta noche, por las canciones, por la intercesión, por lo que estamos, Señor. A veces nuestra iglesia está llena, Señor, a veces no, como toda familia de fe, pero nosotros, Señor, nos motiva sobre todo los que son fieles, aquellos que luchan, que vencen, que tratan de estar siempre en las buenas y en las malas. Aún bendecimos los que están ausentes por diferentes motivos. Amén. No los juzgamos porque no somos quien, Señor. Los amamos tanto que nos preocupa pastoralmente. Pero te pedimos, Señor, que aprendamos a ser fieles en lo poco. Sí, porque sí. tú dijiste que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Por eso, Señor, gracias por esta palabra del Evangelio, del Hecho de los Apóstoles, escrita por el mismo autor de Lucas, por Señor, este hombre que era médico, este hombre que estuvo con Pablo caminando y transitando la vida de este siervo tuyo. Señor, gracias por este testimonio, gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén.